Hola. Este es un relato original de mi canal. Les pido que por favor dejen un like y se suscriban, y ahora comenzamos. Una rica mujer obligó a su hija a casarse con un humilde granjero sin imaginar las consecuencias que esto traería a sus vidas. El amanecer iluminaba con suavidad los tejados de la finca de los García. Los primeros rayos del sol se filtraban por las cortinas pesadas de la habitación de Sofía, la hija única de la familia. Ella se revolvía entre las sábanas, ignorando los insistentes golpes en la puerta. «Sofía. Despierta ya. Tu madre te espera en la oficina», gritó la voz de la gobernanta, cortando el silencio. Sofía suspiró profundamente, cubriéndose el rostro con la almohada. Con 24 años, aún mostraba una rebeldía adolescente que sacaba de quicio a su madre, Mariana. Con desgana, se levantó, dejando que su cabello oscuro cayera desordenadamente sobre sus hombros. ya voy», murmuró, arrastrando los pies hacia el baño. Mientras se preparaba, una sensación de inquietud la invadía. Las reuniones en la oficina de Mariana nunca auguraban buenas noticias. Desde la muerte de su padre 2 años atrás, su relación con su madre había empeorado hasta convertirse en un constante enfrentamiento de palabras y silencios incómodos. 15 minutos después, Sofía estaba frente a la pesada puerta de madera de la oficina. Tomó aire y llamó suavemente. Adelante, se escuchó la voz fría de Mariana. Al entrar, encontró a su madre impecablemente vestida, con su cabello rubio recogido en un moño y sus ojos azules clavados en ella. «Siéntate, Sofía», ordenó Mariana, señalando la silla frente al escritorio. Sofía se sentó con las piernas cruzadas y una expresión desafiante. «¿Qué pasa ahora? ¿Acaso rompí alguna norma absurda otra vez?» Mariana ignoró el sarcasmo de su hija, manteniendo una expresión seria. «Es momento de hablar de tu futuro, Sofía. Has vivido como una niña consentida demasiado tiempo. Es hora de que tomes responsabilidad». «¿Responsabilidad?», respondió Sofía con una risa amarga. «¿Te refieres a las empresas de papá que manejas como si fueran tuyas?». Los ojos de Mariana brillaron con intensidad. «Esas empresas necesitan a alguien preparado y maduro al frente, algo que tú, querida, no estás ni cerca de ser». «Soy la heredera legítima», replicó Sofía, inclinándose hacia adelante. «Esas empresas son mías por derecho». Mariana se levantó, rodeando lentamente el escritorio hasta quedar frente a su hija. «¿Heredera? Qué interesante palabra. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no tienes nada en común con tu padre?». Sofía sintió que su pecho se oprimía. «¿Qué estás insinuando?». Mariana sonrió, una sonrisa gélida y calculadora. «Nada relevante. Solo me pregunto si sabes cuál es tu verdadero lugar en esta familia». Antes de que Sofía pudiera responder, Mariana continuó. «Pero ese no es el tema de hoy. He tomado una decisión sobre tu futuro. Es hora de que te cases». Sofía se levantó de golpe, con los ojos abiertos de par en par. «¿Estás loca? No puedes decidir eso por mí». «Oh, pero puedo», dijo Mariana con calma. «Como tu tutora legal hasta los 30 años, tengo la autoridad para tomar decisiones por tu bienestar. Y he decidido que necesitas un esposo que te enseñe el valor del esfuerzo y la humildad». Sofía retrocedió, negando con la cabeza. «Esto es una locura. No lo permitiré». Mariana se acercó, bajando la voz hasta convertirla en un susurro amenazante. «Puedes resistirte, claro. Pero recuerda que tengo los medios para hacer tu vida muy difícil. ¿Realmente quieres enfrentarte a mí?». En ese momento, un golpe en la puerta interrumpió la tensa conversación. «Adelante», dijo Mariana, sin apartar la vista de Sofía. La puerta se abrió, dejando entrar a un hombre de unos 30 años. Vestía ropa sencilla pero limpia. Su cabello castaño estaba ligeramente despeinado, y una barba de pocos días enmarcaba su rostro. Pero lo más llamativo eran sus ojos verdes, brillantes y profundos. «Ah, Julián. Llegas justo a tiempo», dijo Mariana, con un tono extrañamente dulce. Mirando a su hija, añadió. «Sofía, te presento a Julián López, tu futuro esposo». Sofía sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Sofía miró a Julián y luego a Mariana, para después volver a fijar su mirada en Julián. El hombre parecía tan desconcertado como ella, con sus ojos verdes abiertos de par en par.
¿Esto es una especie de broma? Logró decir finalmente Sofía, su voz apenas un susurro. Mariana sonrió, pero su sonrisa carecía de cualquier rastro de calidez. En absoluto, querida. Julián es un hombre honrado, dueño de una pequeña finca a las afueras de la ciudad. Creo que será una excelente influencia para ti. Julián dio un paso adelante, extendiendo una mano áspera hacia Sofía. Es un placer conocerla, señorita García, dijo con una voz grave y serena a la vez. Sofía ignoró la mano extendida y giró hacia Mariana con furia en los ojos. No puedes obligarme a casarme con un granjero. Esto es absurdo. Mide tus palabras, Sofía, advirtió Mariana. Julián es un hombre respetable y trabajador, exactamente lo que necesitas para enderezar tu camino. Julián bajó lentamente su mano, y una sombra de dolor cruzó su rostro ante el evidente desprecio de Sofía. Señora García, no entiendo. Pensé que me había llamado para hablar sobre un préstamo para mi finca. Mariana se volvió hacia él, su sonrisa calculadora reapareciendo. Oh, Julián, esto es mucho mejor que un préstamo. Con este matrimonio, tendrás acceso a recursos que ni siquiera habías imaginado. Todo lo que debes hacer es ayudar a Sofía a madurar y convertirse en una mujer responsable. Sofía no podía creer lo que estaba escuchando, sentía que estaba atrapada en una pesadilla. No pueden decidir esto por mí. Me niego rotundamente. Mariana se acercó a ella, bajando la voz para que solo Sofía pudiera escucharla. Piénsalo bien, querida. Si te niegas, podría empezar a hacer preguntas sobre tu derecho como heredera. ¿Realmente quieres arriesgarlo todo? El color desapareció del rostro de Sofía. ¿Qué sabía Mariana? ¿Podría haber algo de verdad en sus insinuaciones? La duda se sembró en su mente, y por un momento se sintió completamente perdida. Julián, ajeno a la conversación privada entre las dos mujeres, parecía cada vez más incómodo. Señora García, con todo respeto, no puedo aceptar esto. Ni siquiera conozco a su hija. ¿Tonterías? Lo interrumpió Mariana. Tendrán tiempo de sobra para conocerse. La boda será en un mes. ¿Un mes?, exclamó Sofía, saliendo de su estupor. Esto es una locura. No pienso seguir escuchando esta tontería. Con esas palabras, Sofía se dirigió hacia la puerta, pero Mariana la detuvo con una mano firme en el brazo. Piénsalo bien, Sofía. Recuerda lo que está en juego. Sofía se soltó bruscamente y salió corriendo de la oficina, dejando atrás a un Julián confundido y a una Mariana satisfecha. Las semanas siguientes fueron un caos de preparativos y discusiones. Sofía resistió con todas sus fuerzas, pero Mariana tenía todas las cartas a su favor. Con la amenaza de revelar un supuesto secreto que Sofía ni siquiera conocía, la joven se vio atrapada en una red de manipulación y chantaje. Julián, por su parte, intentó varias veces hablar con Sofía, explicándole que él tampoco estaba de acuerdo con la situación, pero ella lo evitaba como si fuera un enemigo. Para Sofía, él simbolizaba todo lo que odiaba de esta situación, la pérdida de su libertad, la traición de Mariana y un futuro que nunca había planeado para sí misma. A medida que se acercaba el día de la boda, Sofía se sumía cada vez más en la desesperación. Intentó buscar ayuda legal, pero descubrió que Mariana había manipulado hábilmente el testamento de su padre. Sin pruebas de malversación o abuso de poder, Sofía estaba legalmente atada a las decisiones de su madrastra hasta cumplir los 30 años. La noche antes de la boda, Sofía estaba en su habitación mirando por la ventana hacia los vastos jardines de la finca García. Lágrimas silenciosas recorrían sus mejillas mientras pensaba en la vida que estaba a punto de perder. Un suave golpe en la puerta la sobresaltó. «Adelante», dijo, secándose rápidamente las lágrimas. Para su sorpresa, era Julián quien entraba. Parecía incómodo y fuera de lugar en la lujosa habitación, con sus manos ásperas retorciendo nerviosamente un sombrero. «Señorita Sofía», comenzó, su voz suave y calmada. «Sé que no quiere verme, pero necesitaba hablar con usted antes de mañana». «¿Qué quieres?», preguntó Sofía con dureza, cruzándose de brazos. «¿Vienes a disfrutar de tu triunfo? ¿A presumir que has conseguido casarte con una heredera rica?». Julián negó con la cabeza, una expresión de dolor cruzando su rostro. «No, nada de eso. Solo quiero decirte que lo siento. Nunca quise estar involucrado en esto». «Entonces,
¿por qué aceptaste?, replicó Sofía, con amargura en su voz. Julián suspiró profundamente. Porque no tenía opción. Mi tía, ella amenazó con quitarme la finca si no aceptaba. Es todo lo que tengo, todo lo que me queda de... Se detuvo de repente, como si hubiera estado a punto de revelar algo muy personal. A pesar de su enojo, Sofía sintió una punzada de curiosidad. ¿De qué hablas?, preguntó, esta vez con un tono más suave. Julián sacudió la cabeza. No importa. Lo que quiero decir es que entiendo cómo te sientes. Ambos estamos atrapados en esto. Por primera vez, Sofía lo observó con atención. En los ojos de Julián no había arrogancia, sino honestidad. No era el villano que había imaginado, sino otra víctima de las manipulaciones de Mariana. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó en un susurro. Julián dio un paso adelante, moviéndose con cautela, como si temiera asustarla. No lo sé, pero tal vez, si trabajamos juntos, podamos encontrar una salida. Sofía lo miró sorprendida por la determinación en su voz. Una pequeña chispa de esperanza nació en su interior. Tal vez, respondió, permitiéndose esbozar una leve sonrisa. Cuando Julián salió de la habitación, Sofía se quedó mirando por la ventana. Al día siguiente, se casaría con ese hombre. Abandonaría la vida de lujos que conocía y enfrentaría un futuro incierto. Sin embargo, por primera vez en semanas, no se sentía completamente sola. El día de la boda amaneció con un cielo gris y nublado, como si el clima reflejara los sentimientos de los novios. La ceremonia fue modesta y silenciosa, con Mariana presidiendo todo con una sonrisa triunfante que hacía hervir la sangre de Sofía. Cuando el sacerdote pronunció las palabras, los declaró marido y mujer, Sofía sintió que una parte de ella moría. Al mirar a Julián, vio compasión en sus ojos, y supo que al menos no estaba completamente sola. Esa misma tarde, con apenas tiempo para cambiarse el vestido de novia, Sofía se encontró en una vieja camioneta junto a Julián. Sus maletas, llenas de ropa de diseñador y joyas, parecían fuera de lugar en el vehículo desgastado. Al alejarse de la finca García, Sofía miró por el retrovisor y vio a Mariana de pie en la entrada, su sonrisa de satisfacción visible incluso a la distancia. En ese momento, Sofía juró que algún día regresaría, y lo haría para recuperar lo que le pertenecía por derecho. El viaje a la finca de Julián fue largo y silencioso. Mientras el paisaje urbano daba paso a campos verdes, Sofía miraba por la ventana, intentando procesar todo lo que había sucedido. Al llegar, el sol ya se estaba poniendo. La finca de Julián era modesta, una casa de madera rodeada de cultivos y un pequeño establo. Para Sofía, acostumbrada al lujo, parecía una postal antigua. Bienvenida a tu nuevo hogar, dijo Julián, su voz mezclada con nerviosismo y orgullo. Sofía bajó de la camioneta, sus zapatos de diseñador hundiéndose ligeramente en la tierra suelta. Miró a su alrededor, sintiendo una mezcla de emociones, tristeza, resentimiento, pero también una pequeña chispa de curiosidad. Es diferente, murmuró, tratando de sonar neutral. Julián sonrió con suavidad. Lo sé. Probablemente no es lo que esperabas, pero tiene su encanto. Mientras Julián descargaba las maletas, Sofía se aventuró a explorar el terreno. El aroma a tierra húmeda y hierba fresca llenaba el aire, tan distinto de los perfumes caros de la finca García. A lo lejos, el suave mugido de las vacas y el cacareo de gallinas rompían el silencio. ¿Quieres entrar?, preguntó Julián, interrumpiendo sus pensamientos. Debes estar cansada después del viaje. Sofía asintió en silencio y lo siguió hacia la casa. El interior era sencillo pero acogedor, con muebles de madera gastada, está cuidada. Cortinas de flores adornan las ventanas, y una chimenea de piedra domina la sala. Tu habitación está arriba, dijo Javier, señalando una escalera. La preparé para ti. Espero que sea cómoda. Isabel subió las escaleras, seguida de Javier, quien llevaba sus maletas. La habitación era pequeña comparada con la suite de la mansión, pero estaba limpia y ordenada. Una cama con una colcha de patchwork, un armario de roble y un pequeño escritorio junto a la ventana componían el mobiliario. Te dejo para que te instales, dijo Javier, dejando las maletas junto a la puerta. Si necesitas algo, estaré abajo. Cuando Javier cerró suavemente la puerta tras de sí, Isabel finalmente se permitió derrumbarse. Se sentó en la cama,
y las lágrimas que había contenido todo el día comenzaron a fluir libremente. Lloró por la vida que había dejado atrás, por la injusticia de su situación y por el miedo al futuro que le aguardaba. Mientras tanto, en la cocina, Javier se movía nervioso mientras preparaba una cena sencilla. Él también estaba abrumado por la situación. Nunca imaginó que se casaría de esa manera y menos con una mujer como Isabel. La culpa lo consumía por dentro al saber que, en parte, era responsable del sufrimiento de ella. La casa se sumió en un silencio incómodo a medida que caía la noche. Isabel no bajó a cenar, y Javier no se atrevió a molestarla. Así, pasaron su primera noche como marido y mujer, separados por un piso de madera y un abismo de diferencias. Los días siguientes fueron un periodo de ajustes difíciles para ambos. Isabel, acostumbrada a una vida de lujos y comodidades, se encontró inmersa en un mundo donde el trabajo duro era la norma. Javier, por su parte, intentaba ser paciente, pero la inexperiencia de Isabel en las tareas básicas del hogar y la granja a menudo lo frustraba. Una mañana, aproximadamente una semana después de su llegada, Isabel se despertó con el sonido de voces airadas provenientes del exterior. Al asomarse por la ventana, vio a Javier discutiendo acaloradamente con un hombre de traje que sostenía un maletín. Curiosa y algo alarmada, se vistió rápidamente y bajó. Cuando salió al porche, el hombre del traje ya se alejaba, dejando a Javier con una expresión de preocupación. ¿Qué fue eso?, preguntó Isabel, sorprendida de escuchar genuina curiosidad en su voz. Javier la miró, dudando por un momento si debía compartir sus problemas. Finalmente, suspiró. Era del banco. Están amenazando con ejecutar la hipoteca de la granja si no pago los atrasos este mes. Isabel sintió una punzada de culpa. Había estado tan absorta en su propia miseria que no se había detenido a pensar en los problemas que Javier podría estar enfrentando. ¿Cuánto debes?, preguntó, sorprendiendo incluso a Javier con su interés. Más de lo que puedo pagar ahora, respondió él, pasándose una mano por el cabello con frustración. La cosecha del año pasado fue mala, y los precios están bajos. Isabel se mordió el labio, pensativa. Siempre había vivido rodeada de dinero, pero nunca había considerado cómo se ganaba realmente. Ver a Javier, un hombre que trabajaba duro, al borde de perderlo todo, despertó en ella algo que no había sentido antes, el deseo de ayudar. Tal vez, podría ayudar, dijo tímidamente. No sé nada de granjas ni de cosechas, pero sé de números y finanzas. Podría revisar tus cuentas, buscar alguna solución. Javier la miró sorprendido, un destello de esperanza brillando en sus ojos. ¿Harías eso? Pensé que odiabas todo esto. Isabel se encogió de hombros, algo incómoda bajo su mirada agradecida. Bueno, si voy a estar aquí, al menos podría ser útil. Esa tarde, Isabel se sumergió en los libros de contabilidad de la granja. Para su sorpresa, descubrió que disfrutaba el desafío de buscar soluciones entre los números. Mientras trabajaba, Javier le explicaba los pormenores del negocio agrícola, y ella se encontraba fascinada por la complejidad y los riesgos involucrados. A medida que pasaban los días, Isabel y Javier formaron un equipo inesperado. Ella aportaba sus conocimientos financieros y su educación en negocios, mientras que él compartía su experiencia práctica con la tierra. Poco a poco, la tensión entre ellos comenzó a disiparse, reemplazada por un respeto mutuo creciente. Una noche, mientras cenaban juntos, Isabel se atrevió finalmente a preguntar: Javier, ¿por qué aceptaste este matrimonio? Ya sé que mencionaste que Carmen te amenazó con quitarte la granja, pero ¿no había otra opción? Javier dejó el tenedor en la mesa y la miró con una mezcla de tristeza y resignación. La verdad es que esta granja es todo lo que me queda de mi familia, dijo Javier. Mis padres construyeron esta granja desde cero, y cuando fallecieron hace unos años, juré mantenerla en pie sin importar el costo. Isabel sintió una oleada de empatía. Lo siento, no lo sabía. Javier negó con la cabeza. No te disculpes. No es algo de lo que hable mucho, pero cuando tu madrastra presentó su propuesta, sentí que no tenía otra opción. Esta granja es mi hogar, mi herencia. No podía permitirme perderla. Isabel asintió, comprendiendo por primera vez la verdadera situación de Javier. Te entiendo. Yo también estoy luchando por mi herencia, aunque de una manera diferente. ¿Puedo preguntarte algo?
dijo Javier después de un momento de silencio. Isabel asintió y él continuó. ¿Qué quiso decir tu madrastra cuando insinuó que no eras realmente parte de la familia? Isabel sintió que su corazón se aceleraba. Era la pregunta que había evitado desde aquel día en el despacho de Carmen y ahora finalmente salía a la luz. No lo sé, admitió en voz baja. Tengo miedo de descubrirlo. ¿Y si resulta que no soy quien siempre creí ser? Javier extendió su mano sobre la mesa, tomando suavemente la de Isabel. Fue un gesto simple pero lleno de comprensión y apoyo. Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos. Después de todo, estamos en esto juntos. Isabel miró sus manos unidas y, por primera vez desde que llegó a la granja, sintió una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, este matrimonio forzado podría convertirse en una alianza inesperada. Mientras tanto, en la mansión Montero, Carmen paseaba por su despacho con una copa de vino tinto en la mano. Su plan estaba en marcha, pero no podía evitar sentir una punzada de inquietud. Había subestimado a Isabel antes y no podía permitirse cometer ese error nuevamente. Tomó su teléfono y marcó un número. Necesito que vigiles la granja, ordenó sin preámbulos. Quiero saber cada movimiento de Isabel y de ese granjero, y prepara los documentos que discutimos. Pronto será el momento de poner en marcha la siguiente fase del plan. Mientras colgaba, Carmen miró el retrato de su difunto esposo colgado en la pared. Lo siento, querido, murmuró, pero no permitiré que tu querida hija adoptiva me quite lo que es mío por derecho. Con una sonrisa fría, levantó su copa en un brindis silencioso. El juego apenas comenzaba, y ella estaba decidida a ganar sin importar el costo. Los días en la granja se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. A medida que el verano daba paso al otoño, Isabel se sorprendió a sí misma adaptándose a su nueva vida de una manera que nunca había imaginado. Las largas jornadas de trabajo, que al principio le parecían una tortura, ahora le proporcionaban una sensación de logro que nunca había experimentado en su vida de lujos. Una fresca mañana de octubre, Isabel se despertó antes del amanecer, algo que se había vuelto habitual. Se vistió rápidamente con jeans y una camisa de franela, una vestimenta que habría despreciado hace unos meses, pero que ahora apreciaba por su comodidad y practicidad. Bajó a la cocina y se sorprendió al encontrar a Javier ya despierto, inclinado sobre la mesa con una expresión de preocupación en su rostro. ¿Está todo bien?, preguntó Isabel, acercándose a él. Javier levantó la mirada, sobresaltado. Isabel, no te oí bajar. No, no es nada. Solo estaba revisando algunas facturas. Isabel frunció el ceño, no convencida por su respuesta evasiva. Se sentó frente a él y extendió la mano para tomar los papeles que Javier intentaba ocultar. Déjame ver, dijo con firmeza. Javier dudó por un momento, pero finalmente cedió. Isabel examinó los documentos, frunciendo más el ceño a medida que leía, avisos de pagos atrasados, amenazas de embargo y una carta del banco local informando sobre la negación de un préstamo. ¿Por qué no me habías dicho que las cosas estaban tan mal?, preguntó Isabel, sintiendo una mezcla de preocupación y frustración. Javier suspiró profundamente, pasándose una mano por el cabello con gesto cansado. No quería preocuparte. Ya has tenido que adaptarte a tantos cambios, además, estos son mis problemas, no los tuyos. Isabel sintió una punzada de dolor ante sus palabras. Creí que habíamos acordado que estábamos en esto juntos. Tus problemas son mis problemas ahora, te guste o no. Javier la miró sorprendido, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Tienes razón. Lo siento. Es solo que nunca he tenido que compartir estas preocupaciones con nadie antes. Isabel asintió, comprendiendo. En los últimos meses, había llegado a conocer a Javier como un hombre orgulloso pero compasivo, alguien que cargaba el peso del mundo sobre sus hombros sin quejarse. Bien, entonces compartámoslas ahora, dijo Isabel con determinación. Cuéntame todo. Quiero saber exactamente a qué nos enfrentamos. Durante la siguiente hora, mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, Javier le explicó la situación financiera de la granja, las malas cosechas de los últimos años, combinadas con la caída de los precios de los productos agrícolas, han dejado la granja al borde de la quiebra, explicó Javier. El banco se niega a conceder más préstamos, y los proveedores empiezan a exigir pagos por adelantado.
Isabel lo escuchó con atención, su mente trabajando a toda velocidad mientras él hablaba. Poco a poco comenzó a identificar patrones y a formar ideas. ¿Has considerado diversificar?, preguntó de repente. Javier la miró con curiosidad. ¿A qué te refieres? Bueno, he estado leyendo sobre agricultura sostenible y productos orgánicos. Hay un mercado creciente para ese tipo de productos, y los márgenes de beneficios son mucho más altos. Javier pareció pensativo. He oído algo sobre eso, pero siempre me pareció demasiado arriesgado cambiar lo que hemos estado haciendo durante generaciones. Isabel se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con entusiasmo. Pero ese es precisamente el punto, el mundo está cambiando, y tenemos que adaptarnos. Además, no estoy sugiriendo cambiar todo de golpe. Podríamos empezar con una pequeña parte de la Tierra como experimento. Mientras discutían, el sol se elevaba en el cielo, bañando la cocina con una luz dorada. Estaban tan absortos en su conversación que no notaron el paso del tiempo. Por primera vez, trabajaban juntos como un verdadero equipo, sus diferentes experiencias y perspectivas complementándose de una manera que ninguno de los dos habría imaginado hace unos meses. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en la lujosa mansión Montero, Carmen se preparaba para poner en marcha la siguiente fase de su plan. Sentada en su despacho, repasaba una serie de documentos legales con su abogado, un hombre de aspecto severo llamado Rodrigo Vega. ¿Está segura de que quiere proceder con esto, señora Montero?, preguntó Rodrigo, su voz cargada de preocupación. Una vez que iniciemos este proceso, no habrá vuelta atrás. Carmen levantó la mirada de los papeles, sus ojos brillando con una determinación fría. Absolutamente segura, Rodrigo. Isabel ha tenido tiempo más que suficiente para madurar en esa granja miserable. Es hora de que entienda que nunca tendrá el control de las empresas Montero. Rodrigo asintió lentamente. Muy bien. Presentaré la petición para invalidar el testamento del señor Montero mañana por la mañana. Basándonos en la información que usted proporcionó, tenemos un caso sólido para argumentar que Isabel no tiene derecho legal a la herencia. Carmen sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Excelente. Y recuerda, Rodrigo, discreción absoluta. Nadie debe saber sobre esto hasta que sea demasiado tarde para que Isabel pueda hacer algo al respecto. Mientras Rodrigo recogía sus cosas y se preparaba para marcharse, Carmen se levantó y se acercó a la ventana. Miró hacia los extensos jardines de la mansión, pensando en cómo había llegado a este punto. Recordó el día en que conoció a Eduardo Montero, el padre de Isabel. Ella era una joven ambiciosa que trabajaba como su asistente personal. Eduardo era un hombre poderoso, carismático, y Carmen se enamoró perdidamente de él. O al menos eso es lo que se dijo a sí misma. La verdad era que Carmen se había enamorado de la idea del poder y la riqueza que Eduardo representaba. Cuando él le propuso matrimonio después de la muerte de su primera esposa, Carmen vio su oportunidad de ascender en la escala social y asegurar su futuro. Lo que no esperaba era a Isabel. La niña, entonces de 5 años, era un recordatorio constante de que Carmen nunca sería realmente la dueña del corazón de Eduardo. A medida que Isabel crecía, Carmen veía cómo Eduardo la adoraba, cómo planeaba dejarle todo el imperio Montero a su querida hija. La amargura y los celos crecieron en el corazón de Carmen a lo largo de los años. Cuando Eduardo murió repentinamente, dejando a Isabel como su única heredera, Carmen juró que haría todo lo posible para asegurarse de que la fortuna Montero permaneciera en sus manos. El sonido de su teléfono la sacó de sus recuerdos. Era un mensaje de su informante en el pueblo cercano a la granja de Javier. La señorita Isabel y el señor Javier fueron vistos en la cooperativa agrícola local. Parecían estar discutiendo sobre nuevos métodos de cultivo. Carmen frunció el ceño. Esto no era lo que había esperado. Isabel se suponía que debía estar miserable, no adaptándose. Por un momento, sintió una punzada de duda. ¿Había subestimado a su hijastra? Sacudió la cabeza, desechando esos pensamientos. No importaba. Con los documentos que Rodrigo presentaría mañana, pronto Isabel se encontraría sin nada, sin la fortuna Montero, sin la granja, sin nada. Disfruta tu pequeña aventura campestre mientras puedas, querida, murmuró Carmen, una sonrisa cruel curvando sus labios, porque muy pronto tu mundo se derrumbará a tu alrededor. De vuelta en la granja,
Ajenos a las maquinaciones de Carmen, Isabel y Javier pasaron el resto del día trabajando en su nuevo plan. Visitaron diferentes áreas de la propiedad, discutiendo qué parcelas podrían ser adecuadas para comenzar su experimento con cultivos orgánicos. A medida que el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas, se encontraron sentados en el porche trasero de la casa, agotados pero satisfechos con el progreso del día. ¿Sabes?, dijo Javier, mirando a Isabel con una mezcla de admiración y gratitud. Cuando llegaste aquí, nunca imaginé que te convertirías en una parte tan vital de esta granja. Gracias, Isabel, por no rendirte, por ayudarme a ver las cosas de una manera diferente. Isabel sintió que se sonrojaba bajo la intensa mirada de Javier. Y yo te doy las gracias a ti, Javier, por ser paciente conmigo, por enseñarme tanto. Nunca pensé que diría esto, pero me alegro de estar aquí. Por un momento, se miraron el uno al otro, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. Entonces, casi sin darse cuenta, Javier se inclinó hacia adelante, acercándose a Isabel. Isabel contuvo la respiración, su corazón latiendo rápidamente en su pecho. El momento fue interrumpido por el sonido de un vehículo acercándose. Ambos se separaron rápidamente, como adolescentes sorprendidos por sus padres. ¿Esperamos a alguien?, preguntó Isabel, tratando de calmar su respiración agitada. Javier frunció el ceño, poniéndose de pie. No que yo sepa. Se dirigieron hacia el frente de la casa justo cuando un elegante coche negro se detenía frente a la entrada. Isabel sintió que su corazón se detenía cuando vio quién salía del vehículo. Carmen, susurró, su voz apenas audible. Carmen Montero, impecablemente vestida con un traje de diseñador, avanzó hacia ellos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Isabel, querida, dijo con una voz dulce, pero con un tono subyacente de malicia. ¿No vas a saludar a tu madrastra? Isabel dio un paso al frente, instintivamente colocándose entre Carmen y Javier. ¿Qué haces aquí, Carmen? La sonrisa de Carmen se ensanchó, enviando escalofríos por la espalda de Isabel. Oh, querida, ¿es esa forma de saludar a la mujer que te crió? Especialmente cuando traigo noticias tan interesantes. Isabel sintió la mano de Javier en su espalda, un gesto silencioso de apoyo. Se irguió, enfrentando a Carmen con una determinación que no sabía que poseía. ¿Qué noticias?, preguntó, su voz firme a pesar del miedo que sentía en su interior. Carmen sacó un sobre de su bolso y lo agitó frente a Isabel. Creo que es hora de que conozcas la verdad sobre tu pasado, querida, y sobre tu futuro. Mientras el sol se ponía en el horizonte, bañando la escena con una luz rojiza, Isabel sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Fuera lo que fuese lo que contenía ese sobre, sabía que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. El silencio que siguió a las palabras de Carmen fue tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Isabel miraba fijamente el sobre en la mano de su madrastra, su mente corriendo con todas las posibilidades de lo que podría contener. ¿Qué es eso?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Carmen sonrió, una sonrisa fría y calculadora que no llegaba a sus ojos. Oh, querida, ¿por qué no entramos y lo discutimos como una familia? Después de todo, eso es lo que somos, ¿no es así? Isabel sintió la mano de Javier en su espalda, un recordatorio silencioso de que no estaba sola. Se irguió, enfrentando a Carmen con una determinación renovada. Lo que sea que tengas que decir, Carmen, puedes decirlo aquí y ahora, dijo Isabel, su voz más firme de lo que se sentía. Carmen se encogió de hombros. Como desees, querida. Siempre tan impaciente. Abrió el sobre y sacó un conjunto de documentos. ¿Sabes? Siempre me pregunté por qué no te parecías en nada a tu padre. Resulta que había una muy buena razón para eso. Isabel sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué quieres decir? Carmen le tendió los documentos. Eres adoptada, Isabel. Tu padre te recogió de un orfanato cuando eras apenas un bebé. Estos son los papeles de adopción. El mundo pareció detenerse alrededor de Isabel. Tomó los documentos con manos temblorosas, sus ojos recorriendo las palabras que confirmaban lo que Carmen acababa de decir. Sintió que le faltaba el aire, que el suelo se movía bajo sus pies. Esto no puede ser verdad, murmuró más para sí misma que para los demás. Carmen soltó una risa sin humor.
Oh, pero lo es, querida. Y eso no es todo. Verás, según las leyes de nuestro país, un hijo adoptivo no tiene los mismos derechos de herencia que un hijo biológico. A menos que se especifique explícitamente en el testamento. Y adivina qué, tu padre olvidó hacer esa pequeña aclaración. Isabel levantó la mirada de los documentos, el shock dando paso a la ira. ¿Qué estás diciendo, Carmen? Estoy diciendo, querida Isabel, que no tienes derecho legal a la fortuna Montero. Todo, las empresas, las propiedades, todo me pertenece a mí ahora. Javier dio un paso adelante, colocándose junto a Isabel. Eso es imposible. El señor Montero amaba a Isabel. Todos lo sabían. No habría dejado que algo así sucediera. Carmen se volvió hacia Javier, sus ojos brillando con malicia. Ah, el valiente granjero al rescate. ¡Qué conmovedor! Pero me temo que el amor no significa nada frente a la ley. He presentado una petición para invalidar el testamento de Eduardo esta mañana. En cuestión de semanas, todo será oficialmente mío. Isabel sintió que las piernas le fallaban. Javier la sostuvo, impidiendo que cayera. ¿Por qué, Carmen? Logró preguntar Isabel, su voz quebrada por la emoción. ¿Por qué ahora? ¿Por qué hacer todo esto? Carmen se acercó, rostro a centímetros del de Isabel. Porque nunca fuiste más que un obstáculo para mí, querida. Un recordatorio constante de que, sin importar cuánto me esforzara, nunca sería la primera en el corazón de Eduardo. Pero ahora, finalmente, tendré todo lo que merezco. Revisaron documentos antiguos, buscaron cualquier cosa que pudiera ayudarlos a impugnar la petición de Carmen. Pero con cada puerta que se cerraba, con cada esperanza que se desvanecía, Isabel sentía que una parte de ella moría. La revelación de su adopción había sacudido los cimientos de su identidad, y la pérdida inminente de todo lo que había conocido la dejaba sintiéndose a la deriva. Una noche, mientras Isabel estaba sentada en el porche trasero, mirando las estrellas y sintiéndose más perdida que nunca, Javier se unió a ella. Se sentó a su lado en silencio, ofreciendo su presencia como consuelo. ¿Sabes?, dijo Isabel después de un largo silencio. Siempre supe que Carmen no me quería, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Javier tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. Lo siento tanto, Isabel. Desearía poder hacer más para ayudarte. Isabel lo miró, una pequeña sonrisa triste en sus labios. Has hecho más de lo que crees, Javier. Sin ti, no sé cómo habría sobrevivido a todo esto. Se miraron a los ojos, y por un momento, el mundo a su alrededor pareció desvanecerse lentamente, casi como si fuera un sueño. Se inclinaron el uno hacia el otro, sus labios se encontraron en un beso suave, lleno de comprensión, consuelo y algo más, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. Cuando se separaron, Isabel apoyó su cabeza en el hombro de Javier. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó en voz baja. Javier la abrazó con fuerza. No lo sé, pero lo que sea, lo enfrentaremos juntos. Te lo prometo. Mientras tanto, en la mansión Montero, Carmen celebraba su victoria inminente, rodeada de las lujosas posesiones que pronto serían oficialmente suyas. Se sentía embriagada de poder. Sin embargo, su celebración fue interrumpida por una llamada telefónica. Era Rodrigo, su abogado. Señora Montero, dijo Rodrigo, su voz tensa, tenemos un problema. Carmen sintió que su euforia se desvanecía. ¿Qué clase de problema? Alguien ha presentado una objeción a nuestra petición para invalidar el testamento, alguien que dice tener pruebas de que el señor Montero sí especificó que Isabel debía heredar todo, sin importar su estatus de adopción. Carmen sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Quién?, exigió. ¿Quién se atreve a interponerse en mi camino? Hubo un momento de silencio en la línea antes de que Rodrigo respondiera. Elena Vega, la exsecretaria del señor Montero. Carmen casi dejó caer el teléfono. ¿Elena Vega?, susurró. Ella no puede. Me temo que sí puede, señora Montero, dijo Rodrigo. Y hay más. Elena dice que tiene pruebas, no solo sobre el testamento, sino sobre otras cosas, cosas que, según ella, podrían llevarnos a todos a la cárcel. Carmen sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor.
Todo su cuidadoso plan, años de manipulación y engaños, estaban en peligro de ser expuestos. Encuéntrala, ordenó a Rodrigo, su voz temblando de rabia. Encuéntrala y asegúrate de que nunca pueda hablar. Mientras colgaba el teléfono, Carmen miró el retrato de Eduardo Montero que colgaba sobre la chimenea. Por primera vez en años, sintió miedo. Miedo de perderlo todo, miedo de que sus crímenes salieran a la luz. No dejaré que me lo quiten, murmuró, sus ojos brillando con una determinación feroz. No ahora, no cuando estoy tan cerca. A kilómetros de distancia, en un pequeño apartamento en la ciudad, una mujer mayor miraba por la ventana, un fajo de documentos antiguos en sus manos. Elena Vega sabía que acababa de desatar una tormenta, pero después de años de silencio y culpa, finalmente estaba lista para enfrentar las consecuencias de la verdad. Es hora, Eduardo, dijo en voz baja, como si hablara con un viejo amigo. Es hora de que tu hija sepa toda la verdad. Mientras la noche avanzaba, los hilos del destino comenzaban a entrelazarse. Isabel, luchando por encontrar su lugar en un mundo que de repente parecía ajeno, Javier, determinado a proteger a la mujer que, contra todo pronóstico, había llegado a amar, Carmen, dispuesta a todo para mantener su imperio de mentiras, y Elena, portadora de secretos que tenían el poder de cambiarlo todo. La tormenta se avecinaba, y nadie estaba preparado para las revelaciones que traería consigo. Mientras preparaba café, su mente divagaba sobre los eventos de los últimos días, la revelación de su adopción, la traición de Carmen, la pérdida inminente de todo lo que alguna vez había conocido. Todo parecía demasiado para soportar. El sonido de un coche acercándose la sacó de sus pensamientos. Frunciendo el ceño, Isabel se asomó por la ventana. No esperaban visitas, especialmente no tan temprano en la mañana. Para su sorpresa, vio a una mujer mayor saliendo de un taxi. La mujer, de cabello gris y postura elegante, miró alrededor con una expresión de nostalgia antes de dirigirse hacia la puerta principal. Isabel abrió la puerta antes de que la mujer pudiera tocar. ¿Puedo ayudarla?, preguntó, su voz mezclada con curiosidad y cautela. La mujer la miró, sus ojos llenándose de lágrimas. Isabel, dijo suavemente, has crecido tanto. Eres la viva imagen de tu madre. Isabel dio un paso atrás, sorprendida. ¿Quién es usted? ¿Cómo conoce a mi madre? La mujer sonrió tristemente. Mi nombre es Elena Vega. Fui la secretaria de tu padre durante muchos años, y he venido a contarte la verdad, toda la verdad. En ese momento, Javier apareció detrás de Isabel, alarmado por las voces. ¿Está todo bien?, preguntó, colocando una mano protectora en el hombro de Isabel. Isabel asintió lentamente, sin apartar los ojos de Elena. Eso espero, dijo. Por favor, entre. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Mientras tanto, en la mansión Montero, Carmen se paseaba frenéticamente por su despacho. Había pasado la noche en vela, tratando desesperadamente de localizar a Elena Vega antes de que pudiera llegar a Isabel. ¿Cómo es posible que no la hayan encontrado aún?, gritó al teléfono. Es una anciana, por el amor de Dios. Al otro lado de la línea, Rodrigo trató de calmarla. Estamos haciendo todo lo posible, señora Montero. Hemos revisado todos los hoteles de la ciudad, pero no hay rastro de ella. Carmen colgó el teléfono con furia. Se acercó al bar y se sirvió un vaso de whisky, sus manos temblando ligeramente. Todo su cuidadoso plan, años de manipulación y engaños, estaban a punto de desmoronarse. De vuelta en la granja, Isabel, Javier y Elena estaban sentados alrededor de la mesa de la cocina. El ambiente estaba cargado de tensión y anticipación. Elena sacó un sobre grueso de su bolso y lo colocó sobre la mesa. Aquí está todo, dijo, cartas, documentos, fotografías. La prueba de que tu padre siempre quiso que heredaras todo, Isabel, sin importar tu estatus de adopción. Isabel tomó el sobre con manos temblorosas. ¿Por qué?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Por qué esperar hasta ahora para decirme todo esto? Elena bajó la mirada, la culpa evidente en su rostro. Tenía miedo, admitió. Carmen, ella es una mujer peligrosa. Después de la muerte de tu padre, me amenazó. Dijo que si alguna vez hablaba, me destruiría. Y le creí. Javier frunció el ceño. ¿Qué cambió? Me estoy muriendo,
dijo Elena simplemente. Cáncer. Los médicos dicen que me quedan pocos meses, y me di cuenta de que no podía llevarme estos secretos a la tumba. Isabel merece saber la verdad. Isabel comenzó a revisar los documentos, sus ojos abriéndose más y más con cada página que leía. Había cartas de su padre expresando su amor incondicional por ella, documentos legales que claramente establecían su derecho a la herencia y, luego, algo que hizo que su corazón se detuviera. Esto no puede ser cierto, susurró. Elena asintió solemnemente. Me temo que sí lo es, querida. Carmen no solo trató de robarte tu herencia, ella fue responsable de la muerte de tu padre. Javier jadeó, inclinándose para leer los documentos que Isabel sostenía. Eran informes médicos, resultados de laboratorio, todos indicando que Eduardo Montero había sido envenenado lentamente durante meses. Carmen lo estaba envenenando, dijo Elena, su voz quebrada por la emoción. Tu padre comenzó a sospechar hacia el final. Me pidió que investigara en secreto, pero antes de que pudiéramos hacer algo, él se fue. Isabel se levantó de golpe, la silla cayendo al suelo detrás de ella. Tenemos que llevar esto a la policía, ahora. Javier se puso de pie junto a ella, tomando su mano. Estoy contigo, dijo simplemente. Mientras se preparaban para salir, el sonido de neumáticos chirriando los alertó. A través de la ventana vieron varios coches negros acercándose a toda velocidad. Es Carmen, dijo Isabel, su voz mezclada con miedo y determinación. De alguna manera ha descubierto que Elena está aquí. Elena se levantó, su rostro pálido pero resuelto. Ve, le dijo a Isabel. Lleva los documentos a la policía. Yo los detendré aquí. No, dijo Javier firmemente. No la dejaremos enfrentarse a ellos sola. Isabel sintió una nueva fuerza surgiendo dentro de ella. Somos más fuertes juntos. Enfrentaremos esto como una familia. Mientras los coches se detenían frente a la casa, Isabel, Javier y Elena se prepararon para el enfrentamiento final. Carmen salió del primer coche, su rostro contorsionado por, claro, aquí te dejo la reescritura de la conclusión de acuerdo con el estilo de los otros textos que me enviaste. La furia de Carmen fue palpable. Gritó, señalando a Elena, traidora, ¿cómo te atreves a interferir en mis asuntos? Isabel dio un paso al frente, colocándose entre Carmen y Elena. Se acabó, Carmen, sabemos la verdad. Un silencio cargado de tensión se instaló, y Carmen soltó una risa fría, sin humor. ¿Y qué vas a hacer al respecto, querida? ¿Correr a la policía? ¿Crees que te creerán? Soy Carmen Montero, tengo conexiones, poder. Tú no eres nadie. Te equivocas, dijo Javier, uniéndose a Isabel. Ella es Isabel Montero, la verdadera heredera de Eduardo Montero, y tiene pruebas de todos tus crímenes. En ese momento, el sonido de sirenas llenó el aire. Los coches de la policía aparecieron en el horizonte, acercándose rápidamente. Carmen palideció y dio un paso atrás. No, esto no puede estar pasando. Se acabó, Carmen, dijo Isabel, su voz firme. Es hora de que pagues por todo lo que has hecho. Mientras la policía llegaba y Carmen era arrestada, Isabel se volvió hacia Javier y Elena. Por primera vez en semanas, sintió una sensación de paz y pertenencia. Gracias, dijo, las lágrimas de alivio y gratitud llenando sus ojos. Gracias a ambos por estar a mi lado, por ayudarme a descubrir la verdad. Javier la abrazó con fuerza. Siempre estaré aquí para ti, Isabel. Te amo. Isabel lo miró, una sonrisa iluminando su rostro. Yo también te amo, Javier. Y ahora entiendo que mi hogar no es una mansión o una fortuna. Mi hogar eres tú, esta granja, la vida que hemos construido juntos. Elena los miró con cariño. Tu padre estaría tan orgulloso de ti, Isabel. Has enfrentado la adversidad con gracia y fuerza, eres verdaderamente su hija. Mientras el sol comenzaba a asomarse entre las nubes, disipando la lluvia, Isabel sintió que un nuevo capítulo de su vida comenzaba, uno lleno de amor, verdad y la promesa de un futuro brillante. Un año después, la granja Montero Mendoza florecía. Isabel y Javier habían convertido la propiedad en un próspero negocio de agricultura orgánica, utilizando los conocimientos de Isabel sobre finanzas y la experiencia de Javier en el campo. La fortuna Montero,
ahora legalmente en manos de Isabel, se utilizaba para ayudar a otras granjas familiares en dificultades y financiar programas de educación agrícola sostenible. Carmen, por sus crímenes, pasaría el resto de sus días en prisión, enfrentando finalmente las consecuencias de sus acciones. Elena, aunque debilitada por su enfermedad, encontró paz en sus últimos meses, rodeada del amor y cariño de la familia que había ayudado a reunir. Y en una tarde soleada de primavera, bajo el mismo árbol donde una vez compartieron su primer beso, Isabel y Javier se casaron, rodeados de amigos, familiares y los trabajadores de la granja que se habían convertido en su familia elegida. Mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, Isabel miró a su alrededor, a Javier, el hombre que le había enseñado el verdadero significado del amor y la perseverancia, a la granja, que se había convertido en su verdadero hogar, y al futuro brillante y lleno de posibilidades. Isabel Montero, una vez heredera renuente, ahora era dueña de su propio destino, y no lo cambiaría por nada en el mundo. Gracias por ver. Si te ha gustado la historia, déjame saberlo con tu like y comentario.